otros lenguajes que ofrecen la misma estructura, acá también es Lisp, acá también, pero tienen implicancias distintas en cuanto a la forma de definición que da ese lenguaje de programación. Después también vimos el concepto de herencia y polimorfismo, y algo que yo les comentaba, que si bien nosotros lo profundizamos y lo implementamos más que nada en la unidad 3, que es la programación orientada a objetos, de hecho, herencia y polimorfismo es como una de las características distintivas de este paradigma. Claramente también estos términos o estos conceptos se pueden de alguna manera aplicar en otros paradigmas. ¿Bien? Después vimos también la diferencia entre asignación y unificación, asignación como una operación que básicamente se caracteriza en los lenguajes de la vertiente imperativa y la programación orientada a objetos, y la unificación mayormente aplicada en los lenguajes de la vertiente declarativa, como por ejemplo el lógico y funcional. ¿Bien? Los modos de evaluación que tienen ciertos lenguajes, ¿se acuerdan cuando activan una función o un módulo, que puede ser de forma ansiosa o perezosa? Acá básicamente el trayecto que hicimos, como una revisión, dijimos, bueno, mira, el modo que tiene de evaluar estos lenguajes que hemos visto en la asignatura, mayormente casi todos son ansiosos, exceptuando Haskell, que cada vez que activa una función, el modo o el momento en donde se evalúan esos argumentos es cuando se está ejecutando esa función, y no en el momento que se activa, como sucede en el modo de evaluación, que es más de características ansiosas. ¿Bien? Y nos falta ver estos dos términos, que es el orden superior y el tema de la recursividad, como dos conceptos que en realidad también son transversales y que en realidad también se presentan en distintos lenguajes de diferentes paradigmas. ¿Bien? Entonces me voy a ir por el fondo, que es lo único que en realidad me quedó pendiente de la parte 1, y al final, y nos vamos a parar por ahí. Fíjense que este tema, el tema de orden superior, es un tema que en realidad lo vimos y lo aplicamos en la unidad del paradigma funcional. ¿Bien? Generalmente ahí como que hablamos esto de orden superior. Y la idea es, generalmente, el utilizar en el contexto del paradigma funcional, lo que se llama funciones de orden superior, me da la flexibilidad de decir, yo puedo plantear una función, y claramente sabemos que una función puede recibir X cantidad de argumentos. ¿Qué particularidad tiene en realidad una función de orden superior? ¿Cómo me doy cuenta que es una función de orden superior y qué diferencia a D? Generalmente a las funciones que hemos venido trabajando. Mayormente una función, chicos, de orden superior, si plantamos en el paradigma funcional, uno de sus argumentos a su vez constituye otra función. Uno por lo general está acostumbrado que quizá, no sé, a una función le pasamos o una lista, o le pasamos algún valor específico, pero claramente no siempre en todas las funciones hemos pasado como argumento a su vez otra función más, que implica otra función. Cuestiones de este estilo se denominan, o básicamente el concepto de orden superior claramente se implementa en la unidad 4. Uno dice, bueno, en realidad no es algo exclusivo de Haskell concretamente, del lenguaje que vimos, sino que en realidad distintos lenguajes de programación también tienen esto del concepto de orden superior. Es decir, cualquier lenguaje que implemente un módulo en términos genéricos puede recibir como argumento algo que sea una función propiamente dicha, y claramente esa función implementa ese concepto de orden superior. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, el orden superior, si bien nosotros lo hemos de alguna manera visibilizado en la unidad 4, fíjense que en cualquier otro lenguaje también claramente podemos utilizar funciones de orden superior. Fíjense que en Python, si bien nosotros, al menos en lo que logramos ver en la materia, no hicimos como un uso muy intensivo esto, es bueno, vamos a aplicar funciones de orden superior, pero en realidad es un concepto que también aplica, y de hecho aplica en muchos lenguajes de programación, a pesar de que nosotros no hemos visto algo de ese estilo parados en otros lenguajes. Si nos venimos con un ejemplo, por ejemplo, chicos, en Python, yo digo, mira, yo tengo una función convencional como las que veníamos trabajando, donde claramente esta definición en Python es una función normal, convencional, no es de orden superior. Yo tengo una función que calcula el cuadrado de un valor que le estoy pasando como argumento. ¿Bien? Entonces esto lo que retorna es ese valor elevado al cuadrado.
Entonces esto, y bueno, esto es una función común y silvestre. Ahora bien, si yo acá defino, tengo una listita que tengo estos valores, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo aplicase funciones que ya tiene predefinido el Python, yo digo, mira, puedo aplicar en realidad la función map, ¿bien? Y fíjense que la función map tiene el mismo nombre que la función map en Haskell. Y en realidad la función map es una función que opera sobre listas. Entonces, esa misma función que coincidentemente tiene el mismo nombre, que en realidad también tiene en Haskell, yo en realidad estoy pasando que, como primer argumento, fíjense que esto es una función. Otra función que yo previamente definí. Y como segundo argumento le estoy pasando una estructura de datos, es decir, esta listita que tengo definida acá. Fíjense que a su vez, esta definición de map claramente implementa, o en realidad está reflejando, una función de orden superior, en el cual uno de sus argumentos representa también otra función. Entonces, en este caso concreto lo que hace es, aplica sobre cada uno de los elementos de esa listita, es decir, sobre cada uno de ellos, le aplica esa función. Es decir, ese elemento viene acá como argumento y saca el cuadrado. Después, toma el segundo elemento, pasa como argumento a esta función y saca el cuadrado. Fíjense que sobre cada elemento de esa lista, cada elemento que yo tengo, lo que hace es aplicarle la función que tengo o que he pasado aquí como primer argumento. En este caso, la función de orden superior, chicos, para otro lenguaje, vuelvo a reiterar, si bien nosotros en Python no lo vimos, eso me indica que en realidad esto sea transversal a otros lenguajes de otros paradigmas. Esa función, map, sería mi función de orden superior, y simplemente acá convertí el resultado de esto, que también me lo devuelve en una listita. Entonces fíjense que eso lo guardo en esa variable, y cuando muestro, me va a mostrar de cada valor el cuadrado de cada uno de esos valores. ¿Bien? Entonces, vuelvo a reiterar, el concepto de orden superior, si bien es algo que uno lo aprendió, o se expuso el tema, o se introdujo ese concepto en el paradigma funcional, claramente no es algo que sea exclusivo, sino que en realidad por ahí uno hace bastante uso de este tipo de funciones de orden superior en Haskell, pero eso en realidad no implica que ese concepto sea transversal o sea aplicado a otros lenguajes de programación. Digamos, como que es común que uno tranquilamente pueda recibir como argumento acá otra función más. Otra cosa que les quiero decir, para que tampoco no les quede ese concepto, es este. Yo puedo implementar el concepto de función de orden superior usando funciones que el lenguaje ya me da de manera predefinida. Esa es una, que es el caso, por ejemplo, de esta, de map, como también lo vimos en Haskell. Pero nada quita que yo, como programador, defina una función de este estilo y que acá defina como argumento alguna otra función que yo previamente definí. Con lo cual, supongamos que sea ese el caso, que el cuadrado reciba como un segundo argumento otra función que previamente definido, claramente esa función también en realidad sería, o tendría un comportamiento de una función de orden superior. La diferencia entre esta que eventualmente puedo definir y esta es que con esta función es una función de orden superior que el lenguaje me da. Mientras que claramente también es posible que yo como programador no considere ninguna de esas otras funciones que el lenguaje me da y yo mismo defino una función que en realidad implemente el concepto de orden superior. ¿Bien? Entonces, esta, si recibiese otro argumento más donde ese argumento es otra función, bueno, claramente esa función también sería función de orden superior. Y fíjense que acá no utilicé ninguna función predefinida del lenguaje. ¿Bien? Entonces, ese es un concepto también que es transversal en distintos lenguajes de programación. Creo que quizá acá, con el otro concepto que me quería quedar, es decir, muchas veces uno en la materia ve ciertos conceptos y cree en realidad que esos conceptos son propios y exclusivos de ese paradigma. Y en realidad a veces no. Que nosotros no lo hayamos abordado en otros lenguajes no implica en realidad que el lenguaje lo pueda soportar. Fíjense que en Python eso también aplica, vimos todo un año, y en realidad nunca hicimos, al menos no formalizamos ese concepto. En realidad es un concepto que también lo implementan otros lenguajes, por ejemplo, de la vertiente imperativa. ¿Bien? Y como última cuestión, como una estrategia que también es transversal en distintos lenguajes, que hay algunos que sí hemos visto y otros no en la materia, este tema de recursividad, es la estrategia de resolver problemas. Recuerden que siempre la recursividad
Es una estrategia de resolución de problemas y que mayormente la implementa casi todos los lenguajes. La diferencia que sí pueden encontrar, chicos, es que hay ciertos lenguajes de programación que no definen esto de las estructuras iterativas, ¿bien? Perdón, de los ciclos iterativos como un for, un while, o cualquier otra estructura de esas características, pero tiene en su lugar, es decir, bueno, si yo necesito gestionar o implementar algún proceso iterativo, ¿bien? Digo, bueno, el único mecanismo para poder implementarlo es a través de la recursión. Claramente, fíjense que todos los lenguajes que hemos visto, ya sea en primer año o los que han visto en segundo año, todos implementan recursividad. Fíjense que nosotros en Smalltalk no implementamos nada en términos recursivos, pero eso no implica que no exista, ni que se implemente. En realidad también está. En Python también vimos algo, o vimos generalidades de la recursión, que también se podía aplicar con Python. Lógico y funcional también aplica. En donde en realidad se puede ver la diferencia es que hay ciertos lenguajes, que generalmente son los que están en la vertiente declarativa, que hay ausencia de instrucciones de tipo iterativo. Es decir, un for y un while que lo tenía en Python, en estos lenguajes, como por ejemplo Prolog o Haskell, no los tengo. Es decir, existe un mecanismo de control que permite, y claramente y exclusivamente, es a través de la recursión. Mientras que otros lenguajes sí te brindan estas dos opciones. Por un lado te brindan esto de decir, bueno, tengo estructuras iterativas como un for, un while. Bárbaro, la tengo. Pero tú también tengo esta otra estrategia para echar mano y decir, poder resolver una misma problemática usando una u otra. Una después, bueno, verá qué le conviene, pero tiene esas dos alternativas. Mientras, vuelvo a reiterar, otros lenguajes, el único mecanismo exclusivo para poder hacer alguna cuestión de carácter iterativo es a través de la recursión, ¿bien? Como nos pasó en Haskell y nos pasó, de hecho, en Prolog. Vuelvo a reiterar, Smalltalk, fíjense que en cuanto a las estructuras iterativas que dispone, tiene más que las que en realidad tenía Python. Porque en realidad ahí teníamos 4 variantes de instrucciones o mensajes que en realidad planteaban o permitían ejecutar un bloque, ¿bien? X cantidad de veces. Y fíjense que Python 2, y los dos, tanto en Python, además de decir disponer estos ciclos, también tengo la posibilidad de implementar recursión. Si bien en la unidad 3 no hemos implementado nada en términos recursivos, pero claramente también es posible aplicarlo. Es decir, que la recursividad, chicos, como estrategia de resolución de problemas es algo transversal en la gran mayoría de los lenguajes de programación. Y acá, claramente, para poder aplicar la recursión, siempre, vuelvo a reiterar, es mayormente problemas de naturaleza iterativa, en donde siempre para poder encararlo, porque vuelvo a reiterar, la recursión es igual en todos los lados, conceptualmente, cómo se implementa, que necesitamos una parte de la memoria para ir a hacer ese apilamiento de llamadas, hasta que llego al caso base y voy bajando. Eso es igual en todos los lados, en todos los lenguajes. Claramente la recursión después uno tiene que adaptarse a la sintaxis del lenguaje en donde está uno programando. Pero claramente el concepto, esto de tener que definir un caso de corte y un caso que es recursivo y que en realidad se puede ir descomponiendo hasta llegar al caso base, es algo que lo tienen que hacer en cualquier lenguaje de programación. ¿Bien? Muchas veces el desafío es adaptarse a la sintaxis del lenguaje, que en algunos es como más simple ver esto de la recursión, cómo funciona, y en algunos otros lenguajes la sintaxis a veces no favorece tanto eso. Pero vuelvo a reiterar, la estrategia en sí de resolución de problemas, universalmente, el modo de funcionamiento es idéntica en todos los lenguajes de programación. ¿Bien? Bien, gente. Hasta acá, con esto, son los conceptos lógicos transversales. Vuelvo a reiterar, si en el examen final se toma la unidad 6, de esta primera parte a lo sumo no les van a pedir todo, a no ser que pidan uno en particular, pero de esta listita que ustedes tienen acá, les van a pedir que elijan 3. De esos 3, ustedes eligen los que más se sienten cómodos para poder exponerlos con sus palabras, y eso es lo que van a desarrollar, ¿bien? A no ser que, excepcionalmente, le piden, che, mira, háblame, no sé, de declaratividad versus proceduralidad, ¿bien? Entonces, pero claramente acá, fíjense que son todos conceptos que los hemos ido de alguna manera relacionando con cosas que ustedes ya aprendieron en primer año y con cosas que hemos aprendido
en segundo año ahora en esta materia. ¿Bien? Esa es la primera parte. Ahora lo que vamos a ver, chicos, esto es lo último que vemos, es la parte 2. Esto que está acá, vuelvo a reiterar, eran dos conceptos lógicos transversales. Lo que viene como segunda parte es un poco más corto, un poquito más compacto, pero tiene dos temas, que son todo lo que es relacionado a los tipos de datos y todo lo que es relacionado a mecanismos de control de flujo. Ya vamos a ver qué son los mecanismos de control de flujo. Y nos vamos claramente a parar en cada paradigma que hemos aprendido. ¿Bien? Entonces me voy a ir a la parte 2, que ustedes ya lo tienen visible, si es que lo... Esperen un segundito que voy a cerrar una para que no se me genere tanto lío. Vamos a ver este de aquí. ¿Cuál es el de la parte 1? Esta es la parte 2. Ahora, vamos por aquí. Acá está. Ahora, ahí lo encontré. Lo encontré. Bien. Vamos por aquí. Vamos a la primera parte. Y acá vamos a llegar a la última parte de la unidad 6. El tema es elementos constitutivos de los lenguajes y paradigmas, segunda parte. Esta parte, vuelvo a reiterar, el foco de la unidad está puesto en lo que son todos los temas vinculados con respecto a los tipos de datos, ¿bien? Y a los mecanismos de control de flujo. ¿Cuáles son? Ustedes ya los conocen, simplemente por ahí hay que recordar, analizarlos. Y después, ¿cuáles son aquellos mecanismos de control de flujo que hemos encontrado en cada uno de los lenguajes que hemos aprendido en la materia? ¿Bien? Entonces vamos a ir por aquí. Vamos a pararnos en los tipos de datos. A ver, todos los lenguajes de programación que han visto, acá no hay ninguna excepción, todos ofrecen sus ciertos tipos de datos. Cada lenguaje tiene sus propios tipos. ¿Y en qué pueden variar? Mira, qué sé yo, hay ciertos lenguajes que tienen ciertos tipos de datos, en donde en cada lenguaje siempre va a haber, por ejemplo, un tipo que englobe la familia de lo que son valores numéricos enteros. Ahora bien, ¿dónde en realidad puede estar la diferencia entre un lenguaje y otro? Y quizá un entero para un lenguaje que dice, bueno, yo con este tipo de datos englobo a todo el grupo de los valores numéricos enteros, pero el rango que yo puedo aceptar para este tipo es de acá hasta acá. Y quizá en otro lenguaje de programación ese rango varía. Incluso puede llegar a variar incluso el nombrecito en el cual yo refiero a un tipo de dato entero. Acá es un int y en otro será integer, por decirles algo, pero en realidad el concepto está. Y esas son las pequeñas diferencias que podemos encontrar en los diferentes lenguajes de programación. Cualquier tipo de datos, que nosotros ya esto es algo que es muy familiar desde el primer año, básicamente se caracteriza por tener o de alguna manera agrupar un conjunto de valores, pero acá hay una cuestión que es súper importante, que dice que existe un comportamiento común. ¿Y eso qué implica, chicos? Cada tipo de datos, básicamente, permite, el lenguaje ya me lo define así, me dice, che, mira, yo tengo los enteros, tengo este grupito y este tipo se va a llamar de esta manera. Con ese grupo de valores de numéricos enteros, vos, el lenguaje te lo dice, vos podés hacer esta operación, esta. Pero hay otras que vos no las podés hacer, porque claramente son operaciones no válidas con ese tipo de datos. Por ejemplo, en los lenguajes más de alto nivel, que son actuales, por ejemplo, yo puedo comparar cadenas con los operadores de comparación mayor, menor o igual. Y uno dice, bueno, uno relaciona o vincula el operador mayor o menor o igual para poder operar con números. Pero ustedes ya saben que ciertos lenguajes de programación, de hecho, como también vieron Python, que yo puedo hacer una comparación lexicográfica en dos cadenas y esto está permitido. ¿Pero por qué? Porque el lenguaje definió que para ese grupo de datos esa operación es válida. Pero hay otros lenguajes de programación que si yo quería comparar cadenas con el símbolo, con los operadores de comparación mayor, menor o igual, eso no era una operación válida. Y fíjense que ahí hay grandes diferencias entre un mismo tipo de datos, que en realidad esa regla la está definiendo el propio lenguaje de programación, en lo que se llama su sistema de tipo. El sistema de tipo, como ya lo vamos a ver ahora, el sistema de tipo clasifica, bien, como cada lenguaje, yo puedo decir, bueno, del lenguaje tanto yo tengo todos estos tipos.
Y de cada tipo caracteriza o agrupa todo este grupo de valores y están permitidas hacer ciertas operaciones. ¿Bien? Entonces, el conocer eso es re importante, porque claramente esto me va a impactar a la hora que programo. Yo sé que claramente con cierto tipo de datos, cierta operación que no la tengo permitida, y bueno, claramente cuando yo compile o en algún momento ejecute en algún lado, cuando intente correr ese programa, en algún momento me va a decir, che, mira, vos estás tratando de hacer esta operación con estos tipos y esto en realidad no está permitido. Puedo reiterar, el conocer o en realidad esa definición de cuántos son los tipos que dispone el lenguaje y sobre todo las operaciones que son lícitas o permitidas hacer con estos tipos, se define en el sistema de tipos que ya tiene ese lenguaje. Uno no puede decir nada, a lo sumo conocer cuáles son sus tipos y cuáles son las operaciones lícitas justamente para evitar algún tipo de error. ¿Qué sucede? Los sistemas de tipo, bien, o básicamente estos sistemas pueden ir variando de acuerdo al lenguaje de programación y hay algunos que se implementan en tiempo de compilación y algunos claramente que se implementan en el momento que el programa se esté ejecutando. Bien, es decir, ese control en algún momento se hace, o durante la ejecución o previo a la ejecución. Claramente, esa implementación va a depender del lenguaje, la manera o la forma que elige de poder implementar. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Claramente yo sé que todos los lenguajes tienen ese sistema de tipos, se llama sistema de tipificación. Es decir, todos clasifican los valores con ciertos tipos, con ciertos rangos, y también hay reglas de ciertas operaciones que hay que hacer. Ahora bien, los sistemas de tipo en cada lenguaje ofrecen en realidad ciertas ventajas, el tenerlo, y que todos los tienen. Por uno es seguridad, porque el hecho de yo conocer las reglas del juego, decir, che, mira, yo con este grupo de datos puedo hacer esto, esto y esto, pero esta operación no la puedo hacer. Entonces, de alguna manera, evita que haya ciertas incoherencias en el código que estoy implementando. Eso es tarea mía como programador, conocer esas reglas y conocer los tipos. El tema también de la optimización y documentación como que están muy juntos. ¿Por qué? Generalmente, la optimización ¿en dónde se da? En los lenguajes de programación en donde yo tengo la necesidad de cualquier cosa que use, explicitar el tipo de datos asociados. Fíjense que ustedes, creo que, a ver, Python... Bueno, ponele que en Haskell, ponele. Pero el que es un lenguaje que estrictamente te recontra, digamos, de alguna manera demanda colocar el tipo de lo que uses, de una variable, una estructura de lo que sea, es por ejemplo Java. Java es un lenguaje que tiene una tipificación de datos bastante dura, estática. Entonces, cuando uno utiliza lenguajes de ese estilo, en realidad, en el momento que está codificando, muchas, de alguna manera, está, por lo menos al compilador, le es útil decir, ah, mira, esta variable es de tipo entero. Listo. Entonces, para el compilador esa información le es útil, porque él ya sabe que es entero, y que sabe claramente cuáles serían las operaciones que serían permitidas o no hacerlo. Entonces, eventualmente, esa información es útil, porque si yo como programador metí la pata e hice una operación incorrecta con ese tipo, el compilador puede de alguna manera conocer que eso no está correcto. Y en la documentación, ¿por qué? Porque claramente si yo estoy definiendo de manera explícita que cualquier cosa que use mi programa, variable, estructura, lo que sea que me haga falta, le tengo que estar anteponiendo cuál es el tipo de datos asociado, claramente de alguna manera estoy ilustrando mi intención de lo que quiero hacer. Si yo voy a usar un tipo de dato entero, es muy probable que yo lo que quiera hacer con ese tipo, las operaciones que voy a querer implementar, estén relacionadas con operaciones más que nada de carácter aritmético. Uno dirá, ¿puedo hacer eso? Sí, con un tipo de dato numérico, la gran mayoría de los lenguajes, podés implementar operaciones de tipo aritmético. Yo les planteaba recién la particularidad de las cadenas. No todos los lenguajes de programación, y si no me equivoco, porque es mucho más de Java, creo que por ejemplo en Java, las cadenas no podían compararse con el mayor, menor y el igual. Entonces uno dice, ah, en Python lo hice y en otro lenguaje también, y bueno, pero eso porque en realidad el sistema de tipo lo define de esa forma. Pero no todos los lenguajes o sistemas de tipo definen los mismos tipos ni las mismas reglas. Entonces uno como programador lo que tiene que conocer esas reglas. Entonces, uno dice, yo tengo un sistema de tipo, me sirve de documentación, y claramente si me paro en aquellos lenguajes que tienen esta tipificación más dura, más estática, el hecho de siempre explicitar el tipo
ilustra de alguna manera, o le da información útil al compilador para decir, che, mira, yo sé que esto va a ser un entero, previamente, y claramente yo sé cuáles serían las operaciones que son lícitas. Veo algo raro, yo claramente puedo informar. ¿Bien? Y el tema de la abstracción, chicos. Fíjense que cuando yo les decía en la clase pasada, cuando vimos el concepto de abstracción, esto de alguna manera ignorar ciertos detalles, bien concretos, específicos, para poder resolver una determinada problemática. Cuando uno, en un lenguaje de programación, usa un cierto tipo, básicamente lo único que le interesaría conocer es simplemente conocer cuál es esa familia de tipos que ese lenguaje de alguna manera reconoce, al sumo, el rango de valores que acepte un entero, por ejemplo, o qué tipo de operaciones son listas, por ejemplo, con cadenas, eso para mí sería útil. Ahora bien, nadie creo que se le ocurre ver cómo es la implementación de un tipo. Claramente un tipo de dato tiene por debajo, bien, una implementación en codificación. La pregunta es, ¿a mí me interesa en realidad conocer cómo está implementado cada tipo de datos? Mira, la verdad, no. A mí simplemente para programar con conocer el tipo, qué operaciones son lícitas, con eso basta y sobra. Entonces, esto, lo mismo sucede, este proceso de abstracción, cuando uno tiene que utilizar un determinado tipo de datos. Entonces, el hecho de poder utilizar este sistema de tipo trae como ventaja, que son más seguros, el tema de la optimización y que también a la vez sirve de documentación en los lenguajes que tienen una tipificación más estática, y la posibilidad también de aplicar esto del proceso de abstracción cuando uno utiliza cualquier tipo de datos que el lenguaje dispone. ¿Bien? Ahora bien, todos los lenguajes también han visto algo en común. Es decir, más allá de los tipos que ofrecen, existe una clasificación y en todos los lenguajes es transversal. Fíjense que algunos son de tipo primitivo, generalmente es aquel tipo que no puede ser descompuesto en otro, y los tipos que son compuestos, tipos que refieren a lo que son las estructuras de datos. ¿Bien? Los tipos primitivos, por ejemplo, en Haskell, bool, es un tipo primitivo. ¿Bien? Y todos los tipos compuestos, o lo que se llaman tipos estructurados, se definen a la estructura de datos que tiene la capacidad de almacenar más de un elemento de manera simultánea. Acá en este punto, como les decía recién, todos los lenguajes tienen esta clasificación. Ahora, ¿qué puede llegar a diferir también? Que siempre, en tipos compuestos, no todos los lenguajes de programación, chicos, remiten o consideran las mismas estructuras de datos. ¿Bien? Incluso, considerando a veces una misma estructura de datos en un lenguaje y en otro, las implicancias desde el punto de vista teórico, por ejemplo, yo te digo, mira, en este lenguaje las listas solamente aceptan valores del mismo tipo. O sea, o todo número o todo cadena. Y acá en otro lenguaje B, puedo también tener como estructura de tipo compuesto una listita. Pero acá en su definición, el lenguaje te dice, mira, una lista en realidad puede almacenar un conjunto de elementos, ¿bien? Pero básicamente esos elementos podrían tranquilamente ser de distintos tipos. Entonces, si bien hay algunas coincidencias, a veces las implicancias que tienen esas estructuras en un lenguaje y otro son diferentes. O a veces hay coincidencias, que lista acá, y conceptualmente en realidad refieren a lo mismo. Entonces, todos van a tener, claramente no todos los lenguajes tienen todas las mismas estructuras, algunos tienen más, otros tienen menos, pero todos coinciden en esta clasificación de los tipos primitivos o lo que son simples, y los tipos que son compuestos. ¿Bien? Ahora bien, como yo les decía, generalmente cuando uno empieza a programar y va y ejecuta una solución, lo primero que hace antes de ejecutarse, el compilador chequea varias cuestiones. Más de una vez le ha pasado que quieren ejecutar y siempre cuando compilan les sale algo, y es lo que menos queremos, ¿no? Situación menos deseable. Pero claramente la tarea y la misión del compilador en un lenguaje es informar ciertas situaciones que en realidad no corresponden que estén, y que claramente si llega a la etapa de ejecución, claramente ahí va a ocurrir un error. Entonces, básicamente, el compilador lo que va a hacer es informar los errores, y la tarea es justamente lograr que esos errores no se generen, no se presenten en tiempo de ejecución. Una de las cuestiones que son gruesas, y que ya lo han visto en cualquier lenguaje, los de acá y los que han visto cuando han programado en Python, que claramente cuando uno hace uso de una instrucción que sintácticamente no es la correcta, claramente el compilador avisa.
Otra cuestión que también avisa es decir, che, mira, estoy utilizando ciertos tipos de datos, estoy aplicando una operación que no es válida, claramente el compilador tiene la misión o la tarea de estar informando de su situación. Cosa de que, porque ya sabes que si esto lo ejecutas a la larga, el tiempo de ejecución, eso de alguna manera el programa se va a detener de manera abrupta. Entonces, hay ciertas cuestiones que el compilador avisa, y en algunos casos esos chequeos o esas verificaciones pueden ser en tiempo de compilación, cuando el programa se compila. Fíjense cuando nosotros hacíamos con Prolog. Cuando estábamos con Prolog, fíjense que era simple, cuando íbamos a compilar, se chequeaba que todo tuviera la estructura correcta, la sintaxis correcta, de que no hubiera ninguna variable lógica ahí media suelta y que no se usaba en ninguna parte de la regla. Bueno, ese tipo o esa forma de información en el momento que se hacía, es lo que se llama comprobación estática y se hace en el momento que se compila, es decir, que se informa en ese momento. Y en otros casos, también en algunos otros lenguajes, ese tipo de comprobación o verificación se hace de manera dinámica. Con lo cual ahí yo en realidad estoy corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque puedo llegar en el momento que se estoy ejecutando y si se me informa y no capture eso que se pudo haber generado un error, el programa se me va a detener de manera abrupta. Cuando generalmente el lenguaje es una comprobación de carácter o de tipo estático, en el momento que se compila, se toma la tarea de hacer más controles. Entonces, cuando yo llego acá a la ejecución, claramente tengo menos margen de equivocarme. ¿Qué sucede? Si esa tarea de informar cosas la estoy haciendo en algún punto, cuando se está ejecutando, y qué sé yo, mira, corro el riesgo en realidad que si no atrapé ese error, ese programa se va a detener ahí. Entonces, vuelvo a reiterar, si bien esto hace más comprobaciones, con lo cual también eso hace que el trabajo del compilador, la tarea de controlar es más lenta, pero de alguna manera tengo la tranquilidad, o tengo menos probabilidad que cuando ejecute, los errores salgan ahí. En los otros, donde esa tarea de informar se hace en el momento que se ejecute, claramente no hacen controles previos, pero cuando estoy ejecutando lo hace. Y cuando estoy ejecutando, si no atrape correctamente ese error, este programa se va a detener de forma abrupta. Que es lo que en realidad nadie querría, ¿bien? Pero claramente siempre los lenguajes, el compilador tiene que de alguna manera informar o decir, mira, hacer un control, ya sea más temprano o más tardío, pero de ciertas cuestiones que claramente tiene que controlar desde el punto de vista sintáctico, después desde el punto de vista de operaciones, qué tipos yo puedo realizar y que son válidas. Otra cuestión que también está interesante es esto, miren, las comprobaciones de control de flujo. ¿Qué es eso? Fíjense que, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto para que entiendan qué es. La instrucción break. Entonces, bueno, ¿el break para qué sirve? Y bueno, mira, el break lo he aprendido que en realidad como instrucción me aborta de un ciclo. Sale en forma abrupta de un ciclo repetitivo. Bueno, generalmente el compilador, si ve un break, empieza a chequear, a contextualizar, en realidad si ese break está dentro de un ciclo. Supongamos que yo agarré y puse un break fuera de un ciclo while o for. O decir, bueno, no tiene sentido, o a lo mejor, o por ejemplo, en un lugar en donde no correspondería, por ejemplo, sé, la misma condición podría haber un break, pero en un lugar en donde en realidad no debería estar un break. Entonces, ¿qué es lo que hace también el compilador? Si detecta en realidad que una instrucción está en un contexto que no es el adecuado, también es algo que te lo informa, ¿bien? O sea, todas las situaciones que son anómalas y que puede de algún momento afectar a la ejecución del programa, en realidad se avisan. Vuelvo a reiterar, algunos lo hacen de manera más temprana y otros lo hacen de manera más tardía. ¿Bien? Cada lenguaje elige su estrategia de qué manera lo va a hacer, o más rápido o en forma más tardía. ¿Bien? O sea, comprobación estática o dinámica. Y ahora bien, yo les dije recién, hay ciertos lenguajes que son muy duros en cuanto a la forma de programar. Yo creo que si ustedes, a no ser que ustedes conozcan algo ya de antes de programado, pero la gran mayoría de los lenguajes que han usado ustedes están acá, en esta parte, que son de tipificación dinámica. ¿Y qué significa? Cualquier cosa que ustedes han utilizado en los programas, ya sea en Python, ya sea acá, nunca tuvieron la obligación de explicitar de manera previa el tipo de dato asociado. Y uno incluso te llega a creer que programar así es en todos los lenguajes de la misma manera. Y no, es porque justo vio la casualidad que esos lenguajes han caído dentro de la clasificación de un lenguaje de tipificación dinámica. Con lo cual, claramente, una variable
por decirles un caso concreto, si bien yo no le estoy explicitando, no le estoy atando a un tipo fijo, así, che, mira, esto es de tipo int, no puede cambiar. Fíjense que cuando yo no ato una variable a un tipo, esa variable a lo largo de la ejecución de un programa, en principio podría asumir distintos valores. Sin embargo, uno dice, bueno, todos los lenguajes de programación funcionan así. No, mira, hay otros que tienen tipificación estática. Haskell es uno de los que hemos visto. Java es recontra mil, con esto que es muy estricto con el tema de los tipos, es decir, cualquier cosita que vos definas, tenés que explicitarle antes. Por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que en Java el tipo de dato entero es un int. Entonces, si vos querés usar una variable a, tenés que poner int, espacio a, punto y coma. Así era la forma para definir cualquier variable. Era impensado de que vos podías definir una variable que no le especificaras el tipo. En los lenguajes que son un poquito más antiguos, la gran mayoría empiezan a caer en tipificaciones estáticas. Fíjense los lenguajes que están acá, son los que generalmente, por lo menos a mí me tocó aprender en la facu, estos de acá. Entonces vos usabas esto y era impensado definir una variable que no tuviera un tipo, porque ahí el compilador te decía, che, mira, esa variable no tiene tipo. Pero a medida que los lenguajes fueron evolucionando, la gran mayoría empezó a entrar dentro de esta clasificación. Por eso, mayormente los que ustedes, la gran mayoría de los que han visto, se encuadran ahí. Python, Smalltalk, Prolog, y generalmente lo de dentro del conflicto, claro está, es Haskell, ¿bien? Pero vuelvo a reiterar, uno por ahí se acostumbra de esto, a decir, no, todos los lenguajes siempre, no se, digamos, justo dio la casualidad, pero claramente si uno tuviese eventualmente después a futuro que programa en Java, van a ver que la forma en realidad de manipular ese tipo de datos va a tener que siempre explicitarle cuál es el tipo asociado, ¿bien? Por eso que son lenguajes de tipificación estática. En el momento que uso, lo estoy atando a un tipo de dato, y eso, ¿qué es lo que hace? Que esa variable sin pensado, por ejemplo, en estos lenguajes, que en un momento de ejecución o en una corrida, esa variable pudiese asumir valores de diferentes tipos. Uno dice, no, pero bueno, en otro lenguaje sí. Bueno, sí, en otro lenguaje, pero porque tienen otra forma de identificación de esos datos. Entonces, cuando es estático, al atar un dato a un cierto tipo, ese valor sí puede cambiar eventualmente, pero siempre dentro del mismo tipo de datos. Si es entero, cualquier cosa que yo quiera hacer, algo de tipo entero, y quiero asignar un valor de otro tipo, el compilador me lo va a informar, porque eso no sería correcto. Acá, en un lenguaje de tipificación dinámica, una variable puede tener un número, más adelante un valor booleano, y está todo bárbaro. ¿Pero por qué? Porque claramente el lenguaje define, en su concepción cuando ha sido ideado y definido, que la tipificación que usa es dinámica. Entonces, casi todos los que hemos visto, mayormente, están enmarcados dentro de esa clasificación. Y esto es algo, esta clasificación, está en realidad relacionado con los tipos de datos, ¿bien? Y es algo que en realidad es común a cualquier lenguaje de programación, y eso es independientemente, chicos, en la vertiente en donde nos estemos parando, ¿bien? Ya sea la declarativa, cada lenguaje elige algunas de estas cosas. Ahora bien, hay otras cosas que también tienen que ver con los lenguajes, y en realidad hay algunos que se dan algunas cuestiones más explícitas o más evidentes que otras. Alguna vez seguramente, seguimos hablando de los tipos de datos, les ha tocado que han tenido que decir, bueno, mira, a este tipo de datos lo voy a transformar a otro, que es lo que se llama famoso casting o casteo de datos. Hay muchos lenguajes que disponen ciertas funciones donde yo tengo un determinado tipo y lo quiero convertir a otro, tengo una función que me permite hacer esa conversión de un tipo a otro en particular. Eso, en ciertos lenguajes, la gran mayoría disponen de instrucciones, iba a decir herramientas, instrucciones que permiten hacer lo que se llama conversión explícita de los datos. ¿Qué significa esto? Fíjense que cuando ustedes, por ejemplo, planteo algo en Python, ingresan un valor, le piden algo al usuario por teclado, digo, mira, ingresame el valor de la temperatura, bárbaro. Yo sé que en realidad, para mi programa, como entrada, lo estoy necesitando como un numérico, quizá como un numérico de tipo flotante, algo que tenga parte decimal. Si yo lo hago con el input solo, claramente lo que tomo y logro guardar acá, y claramente es una cadena. Ese es el tipo de dato por defecto de lo que en realidad me retorna el input. Ahora bien, como yo desde mi programa estoy necesitando que ese valor no sea cadena, sino que sea un valor numérico y que tenga su parte decimal, claramente Python ofrece instrucciones que permiten hacer esa conversión.
Claramente, acá cuando yo hago float, esto que ingreso el usuario, que es de tipo cadena, lo puedo convertir en float. Ese recurso donde en realidad existen ciertas instrucciones donde me dan la posibilidad a mí como programador de convertir algo a otro de manera justamente explícita, se llama conversión explícita o lo que se llama casting. ¿Bien? Eso la gran mayoría de los lenguajes mayormente dispone de instrucciones de este estilo. Ahora bien, hay otro concepto que quizá en algunos lenguajes se da más presente que en otros, que es el concepto de coerción y tiene que ver con esto de la conversión de tipos. La coerción es un proceso en donde en realidad se convierte de un tipo de dato a otro, pero acá la diferencia con el casting o la conversión explícita es que ese proceso de coerción, esa conversión, no la hace de manera explícita el programador, sino que la hace de manera automática el lenguaje de programación. Si ustedes se fijan, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, se dan ciertas situaciones de coerción en Python. Fíjense, si ustedes acá definen una variable, fíjense que acá esta variable claramente por el valor que asume, el compilador sabe que esto es un numérico entero. Ahora bien, fíjense que yo acá lo que intento hacer es que esa variable que tiene un valor numérico entero, lo va a dividir por un valor que es de tipo flotante. Entonces, ¿qué sucede? Con respecto a los tipos de datos, concretamente en Python, que es algo que ustedes conocen, el valor entero tiene un rango de valores que puede asumir, o que puede en realidad contemplar, o para dentro de ese grupito, mucho más chiquitito. Y esto, que si bien es un valor numérico, también es un numérico, sería, digamos, factible, porque estoy en realidad haciendo una operación entre dos números. El del lado derecho tiene más precisión, con lo cual el rango de valores que asume en Python es mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hace? Cuando Python viene y quiere hacer esa operación que está ahí, lo que está haciendo es tratando de dividir un valor numérico por otro, pero este tiene menor precisión cuanto a la cantidad de elementos o rango que ocupa este otro. Este sería como el más grande. Entonces, claramente, para poder hacer la operación, ¿qué es lo que hace el Python? Y esto, vuelvo a reiterar, no lo hace el programador, sino que el propio lenguaje es una conversión automática. Como este es más grande, lo que hace es, este que en realidad el rango que puede asumir es más chiquitito, lo que hace es ensancharlo. ¿Y ensancharlo a dónde? Y bueno, lo ensancha en realidad con este, que es más grande, que es un tipo flotante. Por eso cuando ustedes hacen algo de este estilo, y guardan ese resultado en la variable R en este caso, y hacen un printeo de esa variable, fíjense que el resultado siempre me va a dar en valor decimal, que uno dice, ah, bueno, lógico, profe, porque lo dividí por decimal. No, porque además de eso, internamente lo que hizo el lenguaje fue convertir esto, que era un entero, a algo de tipo flotante, y lo adaptó, de alguna manera, perdón, lo ensanchó a este, que era algo de tipo flotante. Entonces, finalmente hace eso. ¿Qué sucede acá? Acá uno cree, porque esto es con decimal, acá también me va a dar decimal. En realidad, esto se ensancha al tipo de dato más grande, claramente tiene que ser compatible. Es decir, acá un número y acá un número, no puedo poner un número y acá una cadena, no. Pero como estos en realidad eran afines, esos dos tipos, ensancha siempre el tipo que tiene menor rango al de mayor valor. Y con eso obtiene el resultado de una manera uniforme, que en este caso fíjense que el resultado de lo que tiene R es algo de tipo flotante. Uno dirá, bueno, en realidad uno creía, suponía que esto podía ser por ese, porque me la está dividiendo por un flotante. Ahí, internamente, lo que el lenguaje está haciendo, sin saberlo, porque el programador muchas veces no lo sabe, es una conversión automática de un tipo a otro. Vuelvo a reiterar, estas situaciones de coerción se ven más presentes, se evidencian más en determinados lenguajes de programación, quizá en otros no tanto, pero por lo menos la gran mayoría de los lenguajes proveen mecanismos de casting en donde yo tengo un determinado tipo y tengo la posibilidad de convertirlo a otro. Acá es consciente, el programador lo está haciendo, mientras que las situaciones donde hay coerción, esa conversión de un tipo a otro en particular es automática y la responsabilidad o la tarea la tiene el determinado lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, chicos, Python. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, por un lado, cuestiones que están relacionadas, situaciones que se dan relacionadas a los tipos de datos en distintos lenguajes de programación. Algunos
Bueno, yo cuando aprendí a hacer esto del casteo, cuando estaba en la facu, a nosotros nos decían que esa técnica se llamaba casting, yo lo conocía como casting, pero en realidad concretamente se llama conversión explícita de un tipo a otro, y uno habitualmente la suele llamar de esta manera casting. Y si no, en otras situaciones, coerción, donde en realidad hay una conversión de tipo, pero de manera automática por parte del lenguaje. ¿Bien? Lo que hemos visto hasta acá, en la parte 2, chicos, es claramente el tema de los tipos de datos o todas las cuestiones que fueron de interés de abordar con respecto a los tipos. Ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente. Ustedes me dicen qué quieren hacer. Nos falta mecanismo de control de flujo, que es el otro tema, no es un tema muy largo, y ustedes me dicen qué quieren hacer. Si hacemos un corte, y después seguimos con esto, o seguimos, y terminamos un rato antes. Como quieran, me da exactamente igual, pero es como ustedes sientan más cómodos. Si ustedes necesitan un recreo, no hay problema, lo hacemos. Ustedes digan, en función de sus respuestas yo hago lo que ustedes me digan, para que se sientan más cómodos, me da igual. ¿Cuánto falta? Falta este tema nada más. No es muy largo, por eso les digo, si quieren hacemos un recreadito, seguimos con mecanismos de control de flujo, o continuamos y terminamos, como quieran. No sé cuánto falta, la verdad, exacto, no sé cuánto falta, pero digamos, eso es el tema que nos resta ver. Yo diría que lo terminemos rápido esto, así. Bueno, quieren que la tortura sea menos dolorosa, ¿está? Si no es muy largo... No, sí. si no es muy largo, no. Les prometo que no lo voy a hacer largo. Sí, No no, lo voy a engañar. sí, Bien. sí, démosle para adelante. Ok, va, así me gusta, esa es la actitud. Bien. Vamos a ver lo último. Ahí hicimos un cierre de lo que es los tipos de datos. Vuelvo a reiterar esta parte como es un poco más cortita, y ahora vamos a ver los mecanismos de control de flujo. Uno dice, bueno, ¿qué son los mecanismos de control de flujo? Lo hemos usado desde el día 1, cuando empezaron a programar en AED. Claramente todos los hemos aplicado, todos los hemos implementado, pero quizá por ahí no nos queda claro formalmente cuáles son. El mecanismo de control de flujo, ¿eso qué implica, chicos? El orden o la secuencia en el cual se van a ejecutar las instrucciones de un programa, en el lenguaje que sea. Para lo cual, ese orden me lo van a dar ciertos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Secuenciación, una instrucción se ejecuta debajo de la otra. La selección, tengo una condición, si se cumple tomaré un caminito, si no tomaré el otro. Entonces, claramente ahí, fíjense, si esto se cumple, el orden de la ejecución va a ir para el lado derecho. Si esto no se cumple, el orden de ejecución va a variar y va a ir para el lado izquierdo. ¿Bien? Después tenemos el mecanismo de iteración, porque claramente cuando yo llevo, por ejemplo, un ciclo for, el modo en que se va a ejecutar eso, seguramente en ese bloque se va a ir ejecutando de esa manera hasta que en algún momento termine y después vas a ir con la siguiente instrucción. Eso de alguna manera también está modificando el orden en el cual van a ejecutar todas las instrucciones de un programa. Este y este, cuestiones que también la han visto en AED y la han visto acá. La recursión también, si bien, vuelvo a reiterar, es como que iteración y recursión son como dos estrategias similares, bien, o sea, permiten de alguna manera ejecutar de manera reiterada un bloque de instrucciones, pero la recursión, claramente también, cuando llega una llamada recursiva, esto se va a ir de alguna manera ejecutando hasta que en algún momento llega el caso base y ese proceso recursivo se detiene. Es decir, hasta acá nada nuevo. Digamos, todo cosas que conocemos. Es un mecanismo de control de flujo más. Esto de alguna manera determina el orden en que las instrucciones de mi programa se van a ir ejecutando. Ahora bien, hay un paradigma que antes lo veíamos cuando veíamos antes Java, muchos años atrás, pero no quiero ni recordar hace cuánto, que era paradigma concurrente. El paradigma concurrente es otra manera o es otra forma de programación, otro paradigma más concretamente, que no la vemos en esta materia, pero claramente acá lo que permite es que dos bloquecitos de código puedan ejecutarse de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que esto viene así, así, pero claramente en ese paradigma lo que contempla como nuevo es que un bloque paralelo tranquilamente se puede ir ejecutando en el mismo momento. Entonces, claramente, si tuviésemos algo de este estilo, también de alguna manera afecta el orden en el cual estas instrucciones de ese programa van a ser ejecutadas. El no determinismo también es un mecanismo de control, ¿bien?, que tenemos.
pongo por acá. Y fíjense lo que dice esto. Miren. Dice, se debe, o sea, ¿en qué consiste esta estrategia? Yo vengo resolviendo un problema, ¿bien? Y dice, se debe decidir en cada paso de la ejecución entre varias alternativas y claramente entre todas, y si hay alguna que por ahí no me conduce a una solución exitosa, esa la voy a descartar. ¿Qué mecanismo de control de flujo, bien, que es el no determinismo, usamos en los lenguajes que vimos en esta materia? Nosotros vimos Backtracking. 3. Bien, perfecto. Cuando en realidad nosotros vimos Prolog, tracking, como dice Estefanía, una característica muy distintiva, un mecanismo de control de flujo que tiene Prolog, es justamente esto del no determinismo, y en donde, en el tema en realidad de cómo el Prolog busca una solución. Entonces, como el Prolog busca una solución, claramente el mecanismo de control de flujo que aplica en ese lenguaje particular es el no determinista. Y el tema de la abstracción procedimental es simple, chicos. Cuando ustedes hacen una función, cualquiera, en cualquier lenguaje de programación, eso implica un orden, el orden en realidad en que se van a ejecutar las instrucciones va a cambiar. ¿Por qué? Hagan de cuenta que si yo defino una función por acá, bien, yo en algún lado la tengo que activar. Entonces yo vengo ejecutando, y acá la tengo que activar. ¿Qué pasa? Uno diría, bueno, yo tengo que seguir para abajo. No. Cuando yo tengo una activación de una función, el orden de esas instrucciones que se tienen que ejecutar se van a alterar. Porque cuando yo vengo por acá, ¿qué hace ese lenguaje? Che, se fijan donde hay una función que tiene ese nombre con el cual estoy activando. Si la encuentra, viene por acá, va a ejecutar, termina, y después seguirá con la siguiente instrucción. Entonces, la abstracción procedimental también se considera como un mecanismo de control de flujo más, y que de alguna manera determina o condiciona el orden en el cual esas instrucciones se van a ir ejecutando. Es como que estas de acá, es como que son medias simples o intuitivas, o mayormente la han visto desde primer año. Hay algunas de estas que hemos visto por aquí, esta no la han visto, por ejemplo, y esta exclusivamente la han visto este año, ¿bien? Con Prolog. Antes no lo habían visto, este mecanismo de control de flujo. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a parar de manera simple. Uno dice, bueno, ya las conozco. ¿Cuáles son mis mecanismos de control de flujo? Mira, tengo secuenciación, selección, iteración, recursión, abstracción procedimental y no determinismo. Este no, porque en realidad es un mecanismo más, pero en realidad acá no hemos visto nada referente a este paradigma. Entonces digo, bueno, me voy a parar, a modo de, este es un grafiquito simplemente como son los mecanismos, secuenciación, selección y demás. Pero nos vamos a parar en los 3 lenguajes, y es cuestión de deducir. O sea, ya sabemos eso, vemos en realidad cuál es el mecanismo de control de flujo que estos lenguajes implementan. Uno dirá, bueno, ¿implementan todo? Y no. No todos implementan todo. Algunos implementan un par y otros implementan otro. ¿Bien? Entonces, nos paremos aquí en Haskell. Paradigmas funcionan. Digo, bueno, a ver, ¿qué mecanismos de control de flujo nosotros hemos usado para poder desarrollar nuestros programas? Y miren, fíjense, como mecanismo de control de flujo, seguro viene esto de la selección, de un mecanismo de selección. Fíjense que en realidad Haskell nos brinda como distintas formas de poder plantear determinadas condiciones. Es decir, yo en una función tengo la necesidad de chequear una o más condiciones, tengo como un abanico de posibilidades que me permiten hacer esto. Fíjense que teníamos las guardas, las expresiones infinite, también las expresiones case. Entonces, el mecanismo de selección es algo que está presente en Haskell. Y si lo queremos materializar o como llevar a la práctica, decir, bueno, con estas instrucciones aplicamos estos mecanismos de selección. Fíjense acá que la iteración no es algo que en realidad esté en Haskell, porque en realidad nosotros no tenemos estructuras iterativas en Haskell. No tengo un for, no tengo un while. Pero sí que tengo, y mira, si yo eventualmente necesito de alguna manera hacer algo en términos iterativos, la recursión sí es una estrategia que me permite hacerlo. Entonces, como un mecanismo de control de flujo de los que hemos aplicado para desarrollar nuestros programas, ha sido la recursión. Y en este caso, por ejemplo, la iteración no correría para este lenguaje. Puedo reiterar, si les di un abanico general, no todos los lenguajes de programación tienen todos esos mecanismos de control de flujo. ¿Ok?
claramente deben Profe, tener alguno de ellos. ¿Bien? profe, Sí, ahí, ahí. en ese, cuando hablamos de flujo de control en Haskell de selección, el case of, ¿es también un control de selección? Exactamente, que lo dije recién en el ejemplito que no estaba escrito. El case Sí. of también, porque en realidad vos estás evaluando una expresión y en función del resultado vas a tomar un determinado caminito. Y también ahí, eso, desde el lenguaje, también ofreces un mecanismo de selección más. ¿Bien? Y acá lo que me pregunta, esperen, que me dice Joaquín, listas por comprensión, también podría ser. Sí, sí, no lo había pensado, Joaquín. Porque fíjense lo que me dice Joaquín, la verdad que no lo pensé nunca, y bueno, tampoco estaba en el material, pero puede ser cierto en esto. Si bien no estamos utilizando, lo podés decir, expresarlo con tus palabras, vamos a andar bárbaro. Ahora bien, si vos te digo un tema y no sabes ni para dónde empezar, ya ahí vamos mal. Muchas veces a lo mejor el segundo tema patina y no saben decir nada y queda la asignatura ahí. Entonces por eso les digo, no estamos teniendo tanto problema con el práctico últimamente, en estos turnos virtuales, digo, ¿no? En estos turnos no estamos teniendo problema en eso, sino estamos teniendo más dificultades, vemos que quedan ahí en la parte de teórico. Así que, por favor, nadie los apura, tranqui, cuando ustedes sientan que ya saben todas las unidades, porque vuelvo a reiterar, no es lo mismo rendir un cuestionario, el nivel de estudio, cuando uno tiene que hacer una defensa de un tema y exponer un tema, tampoco le hacemos poner las grandes cosas, esperamos un tema concreto y le decimos esto, y si vos me lo sabés decir, chao, pasamos a la siguiente pregunta. Son 3, listo, se terminó, decimos la nota, y muchas veces por ahí promediamos con el cuestionario si la nota claramente está aprobada, pero si el coloquio no está aprobado, por más que el cuestionario esté aprobado, toda la instancia de teoría está reprobada. ¿Bien? Entonces, tengan más que nada en cuenta eso, y sobre todo la gente que rinde promoción de prácticos, que los que queden con esa condición, si les va mal, van a perder la promoción. Esos son creo que los más afectados. Entonces, ustedes estén seguros, si ven que este año no les da la cabeza ya más para rendir, o tienen muchas cosas, qué sé yo, y quieren dejarla para el año que viene, es sano. A eso voy, un consejo sano. Háganlo, porque después venir y pasar mal momento, que están pasando nervios, que han invertido tiempo, y después finalmente el resultado no es el que ustedes esperan, se empiezan como a agarrarle miedo a rendir la materia, y eso tampoco es bueno. Entonces, esa es mi recomendación con esto. Estudienlo de la manera más simple, como ustedes lo pueden entender, pero siempre, digamos, ajustándose a los contenidos de lo que está en el material, sin necesidad de estar estudiando de memoria. Nadie quiere eso, pero que lo que digan, que sea que uno vea o evidencia, ah, mira, está hablando y entiende lo que está diciendo, que lo ha incorporado, ¿bien? Entonces, esas cuestiones, creo, después no lo veo más, ténganlas en cuenta, porque son las cosas que nos está pasando ahora en esto de la virtualidad, no sé por qué. Ahí también nos estamos dando cuenta que cuando nosotros tomamos solamente el cuestionario teórico, estudiaban como muy por arriba. Y cuando uno tiene que defender algo, quizás necesita un nivel de estudio un poquito más profundo, que es lo que me parece que ahora está faltando. Entonces, bueno, eso, nada más. Yo lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Si hay alguien que la semana que viene tiene alguna consulta, que tiene una consulta o alguna pregunta, yo voy a estar conectada del año y medio, pero voy a estar con un grupo de alumnos que tengo que tomar una instancia de evaluación particular para ellos, tienen todavía más cosas, y a las 12 me voy a desocupar, voy a estar, por eso les digo, como voy a estar afectada a otra actividad en el horario de clase, a las alguna duda, qué sé yo a las 12 ahí voy a estar desde antes, pero vuelvo a reiterar, afectada en otra cosa. A las 2:30, ahí sí empezamos nuestro cuestionario, digamos, y estaría finalizando 12:55. ¿Estamos? Y después ya, la semana que viene, voy a informarles antes del miércoles en qué días, perdón, en qué día no, en qué horarios voy a tomar los recuperatorios del teórico. Y si eventualmente los profes, el coordinador de cátedra me informa cuándo va a ser el horario del recuperatorio práctico, que todavía no lo sé, ahí también les aviso. Hoy por hoy no lo sé. El problema que estamos teniendo es que
no sé los días sábados si tienen recuperatorio o tienen clases de algunas materias que se dictan el día sábado. Entonces, eh, tenemos que ver ese tema, a ver cómo lo vamos a manejar o en qué horarios, no lo sé todavía. Entonces, apenas sepa, yo se lo estoy informando y seguramente, probablemente va a ser la semana que viene, ya vamos a tener un poco el panorama un poquito más claro, ¿bien? Caso del segundo parcial me coincida. Hay que ver, ahí va a haber 2 turnos, así que ustedes me van avisando con tiempo, yo veo si los puedo pasar en otro horario. El tema es que ya después no nos queda más nada, digamos, después ya la semana siguiente ya no hay más clase, hay turnos de exámenes final. Entonces habría que ver un horario en donde en realidad no haya ese tipo de coincidencia, ¿bien? Pero es muy difícil, porque vos arregla un hueco, desarregla otro, arregla este y desarregla otro. Por eso le digo, es muy difícil encontrar un horario. O sea, está bien que es el último sábado de clase, pero no sé si alguien tiene que recuperar algo, qué sé yo, ni en qué horario, ¿bien? Entonces ustedes me van avisando con tiempo. Claramente, si llega a suceder así, como en todos los casos, tienen que presentar el certificado que han rendido en ese horario, esa materia, y con eso yo ahí veré qué es lo que podemos hacer. ¿Bien? Bien, gente. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna cosa más? A ver. Ok, bárbaro. Se lo vamos a arreglar de la misma forma como hemos venido arreglando